Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 42, pero antes tengo un importante anuncio que hacer, hermanos. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos una lealtad, primero al Señor, pero después nosotros, pues, especialmente mi esposa y yo, porque vivimos por allá, por ese país, por como 4 años, ¿no? Pues tenemos una lealtad que no podemos negar. Y se llama, ¿qué cosa? Es la camiseta argentina. Al mejor equipo del mundo, el equipo del ganador del mundial. Así que viva Argentina. Ese es el anuncio de esta mañana. Que ganaron justamente ayer de noche. Nos han hecho sufrir todos los partidos, pero están ganando y eso es lo bueno. Bueno, que gane el mejor, ¿no? Eso significa Argentina. Pero vamos a dejarlo así. Bien, hermanos. Así que si usted es hispano también tiene que apoyar a la selección argentina, ¿no? Bueno, porque usted sabe, pues somos todos latinoamericanos, hispanos, etc. Pues estamos abriendo la palabra del Señor así en Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Estamos viendo las prácticas de la primera iglesia. Yo le hablé la semana pasada de que este pasaje va presentando para nosotros varias prácticas. En primer lugar les dije que había hablado de la perseverancia. Ellos perseveraban en la doctrina apostólica. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Dónde está esa doctrina, hermano? ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? Aquí está el Nuevo Testamento. Ahí está. Y la enseñanza de los profetas, ¿dónde está la enseñanza de los profetas? Díganme, ¿dónde está? Está en el Antiguo Testamento. Ahí está. Pues y entonces ellos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, que por cierto estaba basada en la palabra de Dios, estaba basada en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahora que se está fraguando, ¿no? Pero entonces dice aquí que la iglesia estaba perseverando en esa doctrina. Por cierto, es que había pasado, porque quiero que usted lo entienda, y haciendo una recapitulación, importantísimo que usted lo entienda, ¿ok? Porque a veces no entendemos la logística de qué fue lo que pasó. Pero en primer lugar le quiero decir que el libro de Hechos no es un libro para sacar doctrina. Algunos quieren regresar a hacer la misma iglesia del libro de Hechos. Pero no se puede, dígalo conmigo, no se puede. Podemos aprender de lo que pasó y podemos aplicar. Hay ciertos principios que permanecieron. Pero esta es una iglesia que ha comenzado. ¿Se acuerda cómo comenzó? El Espíritu Santo prometido en el Antiguo Testamento ha venido. ¿Se da cuenta? Ellos han hablado en otros idiomas. Pedro ha predicado un mensaje sobre la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y ha llamado al pueblo de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. 3.000 han creído y se bautizaron. ¿Sabe? Eran 3.000 judíos que habían llegado y prosélitos que habían llegado a todos lados a celebrar la fiesta de Shavuot, es la fiesta de Pentecostés. Pero esta es una iglesia nueva, dígalo conmigo. ¿Iglesia qué cosa? Nueva. ¿Tienen edificio? ¿Qué dice usted? No tienen edificio, porque no había iglesia, ¿se da cuenta? A donde venían era adorar al templo judío. Así que estos 3.000, que probablemente eran 5.000 o 9.000, sin contar a las mujeres y niños, el asunto es que ahora tienen que comenzar a ubicarse, ¿se da cuenta? ¿Cómo van a hacer reuniones? Pues en las casas, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que tiene la gente? ¿Dónde vive la gente nativa? ¿En casa? ¿Dónde vive usted? ¿En su casa? ¿No? Donde quiera que usted mora. Así que la iglesia va a comenzar a abrirse y va a comenzar a recibir a estos hermanos y a juntarse a veces, ¿no? Pues y eso es lo que está pasando aquí. La iglesia está en movimiento, digo, movimiento. Aquí no es un momento para decir, mira, vamos a imitar todo esto. El otro día escuchaba ahí, leía un libro de un autor reformado, ¿no? Que decía, bueno, la cena del Señor es algo que es congregacional, todo el mundo tiene que hacerlo, pero el bautismo es algo individual, dijo él, porque, o sea que no está conectado con la iglesia local, sino que se puede bautizar individualmente, ¿no? Y yo le digo, absurdo. ¿Y cuál es la base de eso? Porque él decía, bueno, en el libro de Hechos se bautizaron. Sí, pero es que, querido, nuevamente le repito, en el libro de Hechos no sacamos doctrina. ¿Se da cuenta? Apreciamos que la iglesia está en medio de la bisagra. ¿Se acuerdan que yo le decía? ¿Qué es la bisagra?
hay una transición. Díganlo qué cosa, conmigo, transición. O sea que estamos en movimiento. La iglesia está ubicándose. A veces Dios nos mete en esas ubicaciones. ¿Cuántos saben eso? Que hay que reubicarse, ¿no? Pues la iglesia hace eso, ¿se da cuenta? Y aquí estamos en eso. Pero ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en primer lugar. En segundo lugar, dice aquí una participación en la comunión. ¿Cómo en la comunión? En el compañerismo. Dígalo conmigo, compañerismo. Participan de la comunión, del partimiento del pan. Eso es la cena del Señor. O sea que sí hay la cena del Señor que están haciendo. Y en las oraciones, dígalo conmigo, oraciones. Algunos dirán, bueno, pero esas deben ser las oraciones judías porque este era un grupo judío. Sí, puede ser, Así como cuando dice que partían el pan, algunos dirían, bueno, se trata solamente del Shabbat, o era una cena de Havdalah en la que ellos participaban. Pero no, es que hay evidencia que comenzaron a hacer la cena del Señor, ya lo vamos a ver más adelante. Pero mire los asuntos de las oraciones, no eran solamente oraciones judías, que se sabían porque se hacían en el templo, en la tradición judía. ¿De dónde era esta gente que salió para la iglesia? ¿Eran qué cosa? Judíos. Esta es una iglesia judía todavía, ¿se da cuenta? Después los gentiles van a ser integrados. Pues se acuerda que ese era el plan de Dios, que las naciones vengan. Pero quiero que note por favor lo que pasa ahí en el capítulo 4, versículo 24, para que usted vea que las oraciones no eran solamente de tradición judía. Porque dice que ellos, habiéndolo oído cuando Pedro es dejado en libertad, ¿no? Dice que vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Es decir, que no hablen en el nombre de Jesús resucitado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dígalo conmigo, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Se dan cuenta que no están usando la tradición judía? Porque aquí van a decir además qué es lo que dijeron. Dijeron, soberano Señor, eso es Adonai, ¿no? Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Versículo 31 dice así, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué hacía la iglesia primera? Oraba. Amén. Así que en primer lugar perseveraban, en segundo lugar participaban. Participaban de la comunión, del partimiento del pan, de las oraciones. Pero además había pavor, yo le dije, porque dice que sobrevino temor a toda persona en muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dígalo conmigo, por los apóstoles. Ya le dije, no eran apóstoles truchos de los de hoy día, ¿no? Algunos quieren hacer los milagros de los apóstoles, no pueden, ¿se da cuenta? Y si es así, pues que vayan pues, a un hospicio donde la gente está muerta, ¿no? Donde ya la línea está en flat, ¡pip! Suena, ¿no? Y hagan lo mismo que hizo Pablo. Acuéstesele encima al muerto, ¿no? Y levántelo. ¿Por qué quieres cámaras, televisión, una arena, y que la gente te vitoree, y música, y luces moradas atrás y toda la cosa? No, porque eso es un show hipócrita, ¿no? Quiere ser verdaderamente un hombre que demuestra que tiene las señales de un apóstol. Pablo se acostó encima de Eutico, que se había caído de la ventana de la casa, se murió, y el asunto es que lo levantó al muchacho. ¿Se da cuenta? Lo mismo hizo Pedro con Dorcas. ¿Se da cuenta? Lo levantó de la muerte. ¿Sabe? Porque estos eran prodigios. Eran prodigios. Pero yo le dije que causaban un pavor además. ¿Se da cuenta? Porque de esa manera se demostraba que verdaderamente estos mensajeros, apóstoles del Señor, estaban conectados con el Mesías resucitado, que había dicho que o se arrepienten y me reciben como Mesías, o me reciben como juez. ¿Se da cuenta? Como Señor. Pues, perseverancia, participación, pavor, prodigios. Pero quiero que usted sepa que esos prodigios eran temporales. Dígalo conmigo, temporales. ¿Cómo sabemos eso? Por el testimonio de la palabra. Vean lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos para allá.
quiero que usted lo vea aquí. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes oyeron presencialmente del Señor Jesucristo? Los apóstoles, ¿se dan cuenta? Pero note que dice que nos fue confirmada esta palabra. ¿Cómo fue confirmada? Por medio de señales, ¿se da cuenta? Y mire, la palabra griega es un verbo aoristo indicativo pasivo, que significa que alguien más les confirmó a los apóstoles. ¿Quién les confirmó? Dios les confirmó de que verdaderamente el Mesías resucitado era aquel al que las señales apuntaban. Por cierto, escúchenme, mire. Una señal apunta a qué cosa? A algo. Cuando usted dice que ve una señal que dice una vía, ¿a qué está apuntando esa señal? Que usted puede ir ¿cuántas vías por ahí? Una sola, ¿se da cuenta? O le dice, esta es la calle 441, ¿verdad? State Road 7, ¿no? ¿Qué significa? Que si usted vira por esa calle va a estar en State Road 7, en 441. ¿Se da cuenta? Pues las señales apuntaban a Cristo. Vean lo que dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, de su propia voluntad. Pues nota que dice que Dios testificaba con ellos, ¿no? Pero dice que ya fue confirmada. El verbo oristo, escúcheme esto, eso es el versículo 3, dice, no fue confirmada. La palabra fue confirmada. Dígalo conmigo, fue confirmada. Nota que no dice está siendo confirmada. ¿Por qué? Porque el verbo oristo es una acción puntiliar pasada que ocurrió. Es un punto que ocurrió en el pasado de una manera puntual. En otras palabras, ya ocurrió. Díganlo conmigo, ya ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Dios demostró las señales, prodigios y milagros. Y esto es más o menos como en el año 64, cuando la carta de Hebreos es escrita. Ya las señales habían cesado. ¿Se dio cuenta? Sirvieron su propósito. ¿Cómo sabemos eso? Vea lo que dice el libro de Primera de Timoteo. Vamos para allá. 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Y ahí nos encontramos con el hecho de que Pablo le escribe a Timoteo y le dice así: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Escuche el consejo de Pablo, que es el pastor, ¿no? Y el apóstol. ¿Pablo tiene señales? ¿Sí o no? Claro. 2 Corintios 12:12 dice, con todas las señales de un apóstol han sido hechas. Así que Pablo resucitaba a los muertos también, ¿se acuerdan? Y Pablo también hacía señales portentosas. ¿Ah? Pues, pero aquí le está escribiendo a Timoteo. Y le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Si Pablo tenía esas señales con las que podía sanar personas, ¿no? ¿Por qué no sanó a Timoteo? Sino que le dice, ya no bebas agua, claro, porque el agua no era tan pura en esos días, ¿no? Dice, bebe mejor vino. ¿No? El vino era más puro que beber agua insalubre. Le dice, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Pero por qué Pablo no lo sana? Es mi pregunta. Porque las señales habían cumplido su propósito. Habían cesado, ¿se da cuenta? Las señales tenían un tiempo para llamar a Israel al arrepentimiento. Como dice 1 Corintios 14, que las lenguas son una señal a los incrédulos de Israel, ¿se da cuenta? Pero sabe una cosa, que Dios tiene un tiempo. Diga conmigo, Dios tiene ¿qué cosa? Un tiempo, ¿se da cuenta? ¿Cuántos tienen un pasaporte o cuántos tienen una licencia? Su licencia tiene ¿qué cosa? Un tiempo de caducidad, de expiración. Las señales habían expirado, ¿se da cuenta? Por eso Pablo le dice, mira, mejor bebe vino y no bebas agua insalubre, ¿se da cuenta? No te puedo sanar, porque las señales han cesado. Así decía el libro de 1 Corintios capítulo 13, dice también las lenguas cesarán.
¿Se dan cuenta? Bueno, en fin. Lo que quiero decirles es que la iglesia mostraba estas señales, claro, estos prodigios, pero eran temporales. Y lo mismo pasa con lo que sigue, porque ya le dije perseverancia, participación, pavor, prodigios, pero también provisión. Porque la iglesia primitiva, mire, ¿sabe lo que pasó con ellos? Es que como esto era un asunto circunstancial del momento, de que la iglesia de repente tuvieron 3.000 personas que creyeron, varones, ¿no? Y luego mujeres también y niños. Se bautizan, no saben dónde los a poner, ¿se da cuenta? ¿Dónde los vamos a ubicar a esta gente? ¿Cómo nos vamos a comenzar a congregar? ¿Se da cuenta? ¿Cómo esta gente que ha venido de lejos se va a sustentar? Así que crearon un sistema, dígalo conmigo, un sistema. Pero ese sistema tenía temporal. ¿Cuál era el sistema? No era, escúcheme esto, porque a algunos comunistas les gusta mirar este texto de la Biblia para decir, aquí está, que los apóstoles eran comunistas. ¿Se da cuenta? No existía el comunismo. ¿Se da cuenta? Marx no había nacido. ¿Se da cuenta? No. Esto no es el sistema de la vivienda común, colectiva, la doctrina del comunismo, o el juntar de todos los bienes para redistribuir de manera equitativa. Por cierto, entre paréntesis y comillas, ya saben lo que voy a decir. Pero los dictadores lo único que hacen es redistribuir la miseria. Porque los únicos que comen jamón y queso y vino bueno y tienen las piscinas bacanes, ¿no? Las piscinas lindas, son los dictadores. ¿Se da cuenta? Ese sistema no sirve y no está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Y no está basado en este pasaje. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere la justicia verdadera? Espérela en Cristo, porque Él es el Cristo, justicia nuestra, dice el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Ese le va a dar verdaderamente. Dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según se hace. ¿Qué cosa? Su obra. Te va a recompensar, ¿se da cuenta? Y ese sí te va a dar de una manera justa. Es más, dice Pablo, conforme a sus riquezas. ¿En qué cosa? En gloria. ¿Se da cuenta? Ese te va a dar más que justo. Amén. Pero ese no es el comunismo, donde solo los dictadores viven bien. Aquí no había comunismo, pero sí había un sistema. ¿Y cuál era el sistema? Que había gente que voluntariamente y no obligatoriamente, ¿ok?, agarraban sus pertenencias y las vendían para poder sustentar a estos extranjeros que estaban ahí, para poder cuidar a las ovejitas de Cristo, como siempre dice mi esposa. ¿Cómo lo hacían? Voluntariamente, ¿sabe? No obligatoriamente. Vea lo que dice el capítulo 5, versículo 1, de ahí el texto. Vea lo que pasaba en el capítulo 4, versículo 35 primero. Dice que ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que el sistema era que algunos venían, versículo 34, y vendían sus heredades, sus casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Pero era un asunto voluntario, ¿se dan cuenta? No es que tenías que hacerlo, es que si te nacía en el corazón, ¿verdad? Así es como hay que dar. Cada uno dé conforme a lo que propuso qué cosa, en su corazón, porque este es un asunto de qué cosa, de fe. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo da usted? ¿Usted da por qué? Por fe. ¿Por qué viene a la iglesia? Por fe. ¿Por qué ora? Por fe. ¿Por qué sirve? Por fe. ¿No? Todo es por fe. Así algunos estaban creyéndole al Señor y diciendo al Señor, voy a cuidar de tu iglesia que ha nacido y voy a ayudar a estos hermanos. Así que algunos vendían lo que tenían, no por obligación, sino por fe, lo hacían de manera voluntaria. Vean, pero el sistema tenía problemas, porque dice el capítulo 5, versículo 1, dice que cierto hombre llamado Ananías, y con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo, también su mujer trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Entonces note lo que dice, que Ananías y Zafira venden una heredad, sustrajo el precio, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles.
Por cierto, quiero que noten, ¿no? Porque mira lo que pasa con Ananías y Zafira. ¿Ellos estaban obligados a vender la propiedad o no? No. Pero Ananías sustrajo el precio. Ahí estaba el sistema. El sistema es que algunos, si se comprometía a dar el asunto, si usted decía, mira, ¿sabe una cosa? Yo tengo una casa extra, la voy a vender para que los hermanos se sustenten. El asunto es que si tú te comprometías a traer todo el precio de la heredad, tú no podías sustraer todo el precio de la heredad. No podías sustraer una parte de eso. ¿Me entendieron lo que quiero decir? O sea que había un compromiso porque eso era parte del sistema. Alguien daba. ¿Cuántos saben que usted una vez que regala algo ya no lo puede quitar? Pues, ¿se da cuenta? Es de mal gusto, ¿no? No es que te le dicen, no, y ahora ya me arrepentí, ¿no? O no, ¿sabes qué? Dame una plata, ¿no? De eso. No. Y por cierto, tampoco haga esto, porque algunos hacen esto en la iglesia, ¿no? Y le dice, llega un billete de 5, y dice, bueno, dame 4. De vuelta, le dicen al diácono, ¿no? Y al hombre que está pasando. No, si no es así. Si tú le vas a dar al Señor, dáselo todo, ¿se da cuenta? Dáselo completo. No le vas a quitar al Señor. Pero eso es lo que hizo Ananías. Sustrajo el precio. También su mujer, trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero querían aparentar como que si ellos habían puesto todo. ¿Se da cuenta? Y Dios los va a disciplinar. Ya lo vamos a ver. Pero el capítulo 6, versículo 1 dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que las viudas en aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria. Así que había una distribución diaria. Con esa plata que se daba, el asunto es que también se daba seguramente comida. Díganlo conmigo, ¿qué cosa? Comida. Pero el asunto es que los hermanos judíos, por cierto, escúcheme, porque estamos hechos de gente de carne y hueso, favorecían a los hermanos, ¿qué cosa? Judíos. ¿Se dan cuenta? Y a los griegos, que eran helenistas, ¿no? Tal vez judíos griegos, como eran medio gentilizados, el asunto es que los discriminaban. Y le daban bien de comer a las hermanas judías, pero a los hermanos gentiles lo dejaban con hambre. O sea, se acabó el pan, se acabó la leche, se acabó el café, ¿se da cuenta? Pero los otros ya habían comido. Escúcheme, el sistema falló, ¿sabe? El sistema falló. ¿Y cómo sabemos que falló? Porque Pablo, después, él habla, ¿no? Él habla acerca de que él mismo tiene que sustentarse, ¿no? Él mismo tiene que trabajar con sus manos, ¿se da cuenta? O sea, que el sistema fue temporal, dígalo conmigo, temporal. ¿Qué cosa? Temporal. Pues ya dijimos, perseverancia, participación, pavor, prodigios, provisión temporal. Ya les dije, prodigios temporales, provisión temporal. Y por cierto, hermano, escúcheme esto, por favor, ¿no? Mire. Prodigios temporales significa que nosotros podemos esperar esos prodigios hoy día. No, porque expiraron, ¿se da cuenta? Provisión temporal significa que hoy día también tenemos que hacer lo mismo, entregar la propiedad. ¿Usted ha escuchado alguna vez a su pastor que le diga, mira, vaya a vender la casa que necesitamos tener un desayuno aquí con los hermanos? No, ¿se da cuenta? Porque fue temporal. Dígalo conmigo, ¿qué cosa? Temporal. No, pero dígalo bien duro. ¿Cómo fue? Temporal. Ya expiró. Sirvió para su propósito, para el momento. Por cierto, la Confesión Bautista de 1689 dice en el capítulo 27, dice así, acerca de la comunión de los santos. Dice, por su profesión los santos están bajo la obligación de mantener una comunión santa en la oración a Dios y en el desempeño de otros servicios espirituales que promuevan su mutua edificación. También deben ayudarse los unos a los otros en asuntos materiales según sus capacidades y necesidades. Escúcheme, ¿cómo es que hacemos? Servimos a la iglesia, a los santos, según las necesidades que tengan. Eso es normal, eso es vigente. Todavía la iglesia, aún en los bautistas de 1689, ¿sabe? Pues servían de esa manera. Decía, mire, si usted ve una necesidad, vista al hermano.
Si usted ve una necesidad con los hermanos allá en Venezuela, ahí está Disaster Relief. Usted no tiene que viajar a Venezuela, ni tampoco hacerse el protagonista. A algunos les encanta el protagonismo. Entonces quieren tomarse una foto con el tarro de leche y entonces quieren hacer puntos de acopio para tomarse las fotos de que ellos están heridos. ¿No? A veces es difícil que tú entres con ese tarro de leche. No te tomes la foto. Cristo va a saber si te lo hiciste para que tomarte la foto. Pero yo le digo, sí hay que apoyar a los hermanos, ¿sabes? Porque están pasando por dificultades. Y una manera segura que tenemos en la convención, use nuestros medios, nuestros canales. Disaster Relief tiene un lugar donde usted puede agarrar, hacer un clic y le pone una ofrenda directamente para que ellos le den a la iglesia bautista que está allá. Y por cierto, distribuyen a todos, ¿no? Pero distribuyen comida, distribuyen, etcétera, lo que ellos pueden hacer allá y que el gobierno les permita hacer también. Pero siempre hay que cuidar, pues, ya le dije, perseverancia, participación, pavor, prodigio, provisión, pero también predicación. Note lo que dice el versículo 46, dice aquí. Dice, perseverando cada uno cada día en el templo. Por cierto, ¿qué hacían en el templo? ¿Por qué estaban en el templo judío? Porque este es el Beit HaMikdash. Es el templo en Jerusalén, donde se hacían los sacrificios, ¿se acuerdan? Donde Cristo caminó por el pórtico de Salomón, ¿se acuerdan? Bueno, en ese templo dice que se reunían. ¿Pero por qué se reunían? Hechos 5:42 nos dice por qué se reunían. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Al judaísmo. No cesaban de enseñar y predicar ¿qué cosa? La doctrina reformada, la doctrina de la iglesia pentecostal, la doctrina de los apóstoles y profetas aquí en Miami. No. Dice que no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Significa a Jesús el Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacían en el templo? Estaban enseñando y proclamando, predicando, queruso, haciendo un heraldo, proclamando que Jesús es el Mesías de las Escrituras hebreas. ¿Se dan cuenta? Hermano, ¿qué tiene que hacer usted hoy día? Lo mismo. ¿Qué tiene que hacer? Predicar. ¿A quién le vas a preguntar? ¿Las mujeres a las mujeres? ¿Los varones a los varones? ¿Los ancianos a los ancianos? ¿Los niños a los niños? ¿Los jóvenes a los jóvenes? ¿Predicar a quién? ¿Enseñar a quién? Vas a enseñar a Jesucristo. Amén. Pues perseverancia, participación, pavor, prodigios, provisión, predicación, pero por último propagación. Dilo conmigo, propagación. Y eso el versículo 47 nos dice ahí, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y eso habla del pueblo de Israel en Jerusalén. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesucristo? Dijo así, edificaré mi iglesia. Dijo así. ¿Quién edifica la iglesia, hermanos? Cristo. ¿Y sabe que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos? A los arminianos no les gusta. Y dice, bueno, no, es que los añade por medio de la predicación del Evangelio. Claro que sí, querido. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿sabes por qué vienen al Evangelio? ¿Y por qué les abren los oídos? ¿Quién abre los oídos, hermanos? ¿Quién abre los oídos? El que abre los oídos es aquel que dijo, Éfata, ábrete. Aquel que te dice, Lázaro, ven fuera. ¿Se dan cuenta? Pero la iglesia siempre tiene que predicar, claro, estamos de acuerdo en ese contexto, en ese punto con los arminianos, ¿no? Que hay que predicar desde luego, pero no te olvides que claro que hay una responsabilidad humana, ¿se da cuenta? Pero no puede comenzar sin la injerencia divina. Dios, el Dios soberano, es aquel que te puede hacer oír y aquel que te puede hacer ver a Jesucristo. Dice Pablo en 2 Corintios, dice que Dios abrió nuestros ojos para que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Así que el Señor sigue añadiendo a su iglesia
los que han de ser salvos. La iglesia tiene que seguir predicando y tiene que seguir propagándose. Amén. ¿Cuáles eran estas prácticas, hermanos? Perseverancia, participación, pavor, prodigios, provisión, predicación y propagación. Señor, ayúdanos a seguir propagando tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir proclamando que el Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el Cristo resucitado. Ayúdanos, Señor, a crecer y añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Ayúdanos a tener claridad en el Evangelio para proclamarlo y extenderlo. En el nombre de Cristo que vemos tu bendición sobre tu iglesia. Bendícelo de una manera abundante en esta semana que comienza. En el nombre de Cristo que oramos, Señor. Amén. Bueno, vamos a